Ahora. Buenas tardes. ¿Cómo promover sociedades pacíficas? Esta tarde tenemos el privilegio de compartir y dialogar sobre experiencias y reflexiones de mujeres, de lideresas indígenas. En general, el protagonismo que han tenido las mujeres indígenas, tanto en la organización, la resistencia y la supervivencia de estos pueblos, ha sido fundamental. A menudo son ellas las que están en primera línea, defendiendo los derechos colectivos de los pueblos y comunidades del territorio. Su liderazgo, su participación en muchos escenarios ha propiciado cambios que son fundamentales en el ámbito social y económico, pero también derechos que hoy damos por seguros como si hubieran sido reconocidos toda la vida y en realidad son resultado de luchas sociales, de movimientos que van generando este reconocimiento. Hoy, en el tinto con la ONU, en el marco de esta conversación global por los 75 de Naciones Unidas, es que hay esta invitación, a mí me toca representar a Naciones Unidas para conversar con ellas, para compartir ideales, sueños sobre cómo queremos a Colombia, cómo soñamos a Colombia. Y esto es parte de una conversación mundial que invitamos a todos y todas a sumarse. Hay una gran conversación a nivel del mundo sobre la campaña ONU 75, que ha terminado, que conmemora precisamente los 75 años de las Naciones Unidas. Y se invitan a todas las personas a que participen, sin importar ningún factor ni de sexo, ni de edad, ni de origen, ni de qué país. Lo que queremos es escucharlos. Como saben, esta es la organización internacional por excelencia que hace 75 años, en el 45, luego de la Segunda Guerra Mundial, los países y las naciones crean para hacer realidad la paz, el desarrollo y los derechos humanos. Esos son los tres pilares de Naciones Unidas. Y esta iniciativa de ONU 75 lo que quiere es promover el diálogo, a pesar de la polarización, promover la acción sobre cómo podemos construir entre todos y todas un mundo mejor. El coronavirus nos ha dado oportunidad de repensar muchas cosas. Entonces, hay nuevos desafíos, pero todos podemos colaborar desde nuestro punto de vista, desde nuestra particular reflexión. ¿Cómo es el futuro que queremos? ¿Es lo mismo que ha sido hasta ahora? ¿Cuál es la causa que debemos cambiar? Y también, como parte de esta iniciativa, se invita a las personas a que opinen sobre las prioridades. ¿Cuáles deberían ser las prioridades de la comunidad internacional de los siguientes años? Es una encuesta que toma 1 minuto. Cuando se fundó Naciones Unidas en 1945, hubiera sido imposible recoger las opiniones de todos los ciudadanos. Hoy la tecnología lo hace posible y la pandemia lo hace indispensable. Todas las opiniones van a ser presentadas ante la Asamblea General de Naciones Unidas, que es la asamblea más representativa del planeta, en septiembre, es decir, dentro de muy poco. Bueno, hoy tenemos el privilegio, yo soy el más privilegiado, de tener a Arelia Alexandra Nayan Taques, que es una lideresa indígena del resguardo de Panam, municipio de Cumbal, Nariño, del pueblo de Los Pastos, que es politóloga de la Universidad del Cauca. Tenemos a Liliana Pachene Muelas, lideresa social indígena del pueblo Misak, que es una activista social, ambiental y ganadora
los mejores líderes de Colombia 2018, activista rural 2019 y el premio académico Eleonora Ostrom de 2019 por la protección de los bienes comunes. Está con nosotros Ana Manuela Ochoa Arias, que es magistrada del Tribunal para la Paz, la sección de reconocimiento de verdad y responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz, de la JEP, que es una mujer indígena del pueblo Cancuamo, abogada con profundos conocimientos de derechos humanos, derecho internacional humanitario, políticas públicas y, por supuesto, derechos de los pueblos indígenas. Aida Quicue, del pueblo Nasa, consejera de derechos de los pueblos indígenas, de derechos humanos y paz de la Organización Nacional Indígena del Cauca. Miriam Chamorro, gobernadora de la Organización de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, dirigente indígena del pueblo Embera Dóvida de la comunidad Catrú, zona rural de Piedepato, municipio de Alto Baudó, Chocó. Y mi persona, que es la que desentona, Guillermo Fernández Maldonado, representante adjunto de la oficina en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y yo, antes de hacer la primera pregunta, voy a contarles una anécdota. Yo trabajé 3 años en Afganistán, uno de los países no solo en conflicto y con muchos pueblos, sino un país donde había una visión radical en contra de la mujer, con una interpretación que los propios musulmanes decían que era una visión equivocada. Pero lo sorprendente para mí fue que la persona que lideraba la Defensoría del Pueblo en Afganistán, primero era una mujer en un país musulmán, la encargada de ver los derechos humanos, con lo cual ya tenía a medio país en contra. Pero además era una mujer progresista, que quería cambios, que retaba los cambios, con lo cual el otro 25% estaba en contra. Pero además era una mujer indígena del pueblo Hazara. Y dentro de Afganistán había una especie de jerarquía de pueblos, y el último de la jerarquía eran los Hazara. Entonces tenía todo en contra. Y aquí viene la pregunta que yo me hice en ese momento y les planteo a ustedes. ¿Cómo, en un marco en que todo está en contra, donde hay una doble, triple discriminación, por tanto, obstáculos a vencer, cómo es que se convirtieron en mujeres indígenas lideresas, defensoras de derechos humanos, defensoras de derechos colectivos y defensoras del derecho a la mujer? ¿Alguien quiere empezar? Yo la veo sonriendo a Miriam, a ver. Bueno, no es fácil, obviamente, pero hay que reconocer que ancestralmente tenemos unas mujeres que vienen abriendo siempre camino. Y en algún momento, pues, heredamos de esas mujeres la fortaleza cultural, la fortaleza espiritual, pero sobre todo el fuero interno de ser mujeres, de traer la vida, de cuidar la vida, de acercarnos y estar siempre defendiendo la vida. Yo creo que eso es lo que nos hace salir adelante como líderes en un proceso, porque si bien tenemos adversidades, también tenemos el potencial para sacar adelante, porque aquí empieza, digamos, cómo hacer sociedades más pacifistas, con el cuidado, con la educación, con la protección a nuestras familias. Y sobre todo, yo creo que todas las mujeres que estamos aquí y todas las mujeres que son lideresas no olvidan de que tienen por delante guardar y salvaguardar la vida. No es solamente guardarla, es salvaguardar la vida.
porque eso es innato hacia nosotros. Tal vez en ocasiones pues cedamos en mucho los procesos educativos, los procesos de liderazgos a nuestros compañeros, pero en ese ceder hay muchos sacrificios hacia las sociedades, hacia la familia, hacia los hijos, hacia los seres más queridos que tenemos a nuestro alrededor, y esto hace que nosotras nos levantemos con mucha fuerza en estos procesos, así haya muchas dificultades de por medio. Gracias, Miriam, inspirador. Pero cada una tiene una historia diferente. A mí me interesa saber cómo fue que llegó a cumplir este rol Aida, que nos mira desde allá. Bueno, primero quiero saludar este espacio, saludar a la mayora Miriam, a Arelis, a Ana Manuela, a Liliana, y bueno, a los que han promovido este espacio y nos han invitado. Bueno, en principio yo creo que la participación de la mujer ha sido un legado milenario, específicamente para el pueblo Nasa y seguramente para muchos de los otros pueblos en el país, y que no solamente han estado en un proceso local, sino en un proceso de liderazgo estructural, que luego llegaron prácticas que seguramente no eran nuestras, que llegaron y se instalaron, que son los que han generado en ocasiones la invisibilidad, la falta de participación y otro tipo de tratos hacia la mujer. Considero que también ha sido una gran oportunidad, específicamente crecer en un espacio familiar donde se comparte ese proceso de la familia y la comunidad. Yo crecí en ese espacio local, luego regional, luego nacional, y que a pesar de muchas de las dificultades que a veces se presentan porque los procesos son así, pues ha sido muy interesante también aprender en esa diversidad de procesos que nos ha tocado o caminar y estar ahí junto, especialmente a la gente, a las mujeres, a los niños, a la Guardia Indígena, a los distintos espacios que nos ha llevado para contribuir y permanecer junto a esto que llamamos procesos colectivos. Gracias, Aida. Son como ramas que convergen hacia objetivos, pero como que cada uno tiene su propia historia y camino. ¿Y cómo fue el camino y el crecimiento en el caso de Ana Manuela, magistrada de la JEP? No te también, ahora sí. Sí, ahora yo también quisiera saludarlos y saludarlas a ustedes. Y no es fácil reunirnos a nosotras. Realmente ellas son mujeres muy ocupadas y muy difíciles. Entonces, muchísimas gracias por este encuentro, Guillermo, y muchísimas gracias a Naciones Unidas por el interés de compartir este tinto con nosotras. Yo creo que, como decían tanto Aida como Miriam, estos procesos de liderazgo siempre han existido, invisibilizados, pero siempre han estado. Y no es fácil ser líder al interior de un pueblo indígena. Esto requiere de muchos sacrificios personales, familiares, y requiere también de mucho apoyo, y de mucho apoyo comunitario. Yo hace pocos días hablaba con Edith Girbal, que fue quien me invitó a este espacio, y le decía que para hacer esto uno requiere de una red de apoyo. Uno requiere de una familia que lo sostenga, uno requiere de una comunidad que esté con uno y que lo apoye para salir adelante en estos procesos.
porque desafortunadamente o afortunadamente el rol primario, es decir, el rol de mamá, el rol de cuidadoras, no desaparece. Entonces uno tiene que casi que tratar de contar con otras mujeres en la comunidad, con una red de apoyo que lo sostenga para poder surgir en estos espacios. Y digamos que de eso lo más importante es señalar que entonces uno no se hace solo en estos procesos. Uno es parte de un proceso, uno es parte de una comunidad que lo apoya, que lo sostiene. Y ahí yo creo que lo más importante también es entender que hay mujeres, digamos, que cumplimos distintos roles al interior de los pueblos indígenas. Algunos no tan visibles, pero esos roles que cumplen otras mujeres al interior de los pueblos también son importantes. Por ejemplo, las sagas, que son las mujeres sabias, o las mujeres parteras. Todos esos roles son muy importantes y yo creo que lo importante entonces es que uno los reconozca y que los valore y que nos ayudemos juntas a surgir en estos procesos y en estos caminos. Eso, digamos que para mí es muy importante. Ya en mi caso particular, cómo sale todo esto, yo creo que me crié en un contexto de violencia, como muchas de nosotras, muy fuerte. Y yo creo que ahí uno tiene dos caminos, o escoge el camino de la violencia o escoge el camino del diálogo. Yo por fortuna conté con una mamá que me orientó, con una familia, un pueblo que me orientó y escogí el camino de las letras, escogí el camino de las leyes, escogí el camino del diálogo y yo creo que por eso estoy hoy en la Jurisdicción Especial para la Paz después de haber pasado por el movimiento indígena, porque yo soy hija del movimiento indígena colombiano. Muchas gracias. Gracias, Manuela. Y ya se ve en común de las primeras intervenciones la importancia de la base que sostenga a los liderazgos, ¿no? A veces se piensa que es la persona que está ahí solita y que camina en una dirección cuando debajo hay toda una estructura familiar y comunitaria que es la que la alimenta, digamos, no solo es la razón de ser, sino la que lo sostiene. ¿Cómo fue tu caso, Liliana? ¿Cómo es que llegaste a este rol de liderazgo? Bueno, primero, mil gracias por el espacio. Quiero saludar a las hermanas, la compañera Miriam, Alexandra, la compañera Aida y la compañera Manuela. Me alegra mucho verlas y saber que están muy bien y es un gusto pues compartir una vez más con ustedes. Bueno, la pregunta yo creo que es más innata, natural para los pueblos indígenas. Nosotros siempre tenemos un mandato natural de luchar por la pervivencia, por el territorio, por la cultura, por la identidad, por las tradiciones, y porque siempre nuestra historia, nuestra memoria, nuestra vida colectiva ha sido la constante represión. Entonces, la lucha natural de nosotras, las mujeres, de nuestras comunidades, siempre es la pervivencia, la seguir guardando ese mandato ancestral. Y por otro lado, consideramos de que una responsabilidad natural propia de los pueblos son los mandatos de origen, los mandatos que nacen en el derecho mayor, en la ley natural, y que de alguna forma nos dan una herencia, una responsabilidad a todas las generaciones de luchar y de proteger lo que nos queda, de fortalecer lo que tenemos y de recuperar lo que hemos perdido. Y yo creo que en esa medida, en esa dimensión, todos los hijos de la tierra tenemos un mandato de lucha, siempre estar en constante pervivencia, en constante comunicación. En el caso ya particular, pues yo vengo de una familia terrajera, una figura que es un sinónimo de esclavitud. Yo vivo, crecí y actualmente estoy aquí en esta zona Chimán,
en el territorio Misak, donde nació la plataforma indígena, donde la recuperación de tierras y las constantes luchas surgieron desde este lugar donde vivo. Y pues fue una constante, prácticamente los recuerdos de mi niñez no fue con muñecas ni con juguetes, sino fue en un proceso de terrajería. Toda mi familia pues perteneció a esa lucha, lo que pues nos hizo ver las realidades, las violencias, los conflictos constantes a la comunidad en general, pero también ver la invisibilización de los procesos de las mujeres que siempre han sido y siempre han abierto camino en cada escenario, en cada historia, yo creo que en cada momento. Nosotras somos las administradoras culturales y por eso la sociedad, nuestros idiomas, nuestras tradiciones recogen vida. Y por eso es una misión antigua, pero también una misión contemporánea y que debemos con toda la dignidad alzar esa bandera y seguir continuando para que los pueblos sigan vivos. Muchas gracias, Liliana. El tema de protección de la vida, yo estaba recordando cómo progresivamente ha habido una evolución en reconocimiento de la protección efectiva de la naturaleza, la evolución que está dando la jurisprudencia de reconocer como sujeto de derechos a los ríos, a la Amazonía, y no solo en el caso de Colombia, sino en otros lados, ¿no? Algo que hace algunos años atrás se veía como algo que no era compatible con las leyes, ¿no? Y finalmente son aproximaciones. Sobre esto hay un avance importantísimo en la JEP, en reconocer los territorios, también como víctimas. Pero bueno, Alexandra, ¿cómo fue tu historia? ¿Cómo te convertiste en una lideresa, en una defensora? Un cordial saludo desde el sur de Nariño, de frontera con el Ecuador. Saludar a las compañeras Miriam, Liliana, Manuela, Aida, don Guillermo. Agradecer a ONU Mujeres por esta invitación para participar en este espacio. Me siento muy contenta de estar aquí en este conversatorio para intercambiar estos conocimientos y esas experiencias vividas. Comparto mucho la experiencia vivida por Liliana. Soy indígena, vengo de un legado familiar donde mis padres estuvieron en la recupera por el territorio. De ahí viene el legado de mi padre, es una ex autoridad tradicional y he venido conociendo tras los pasos de él cómo el liderazgo puede ayudar a nuestras comunidades, permite de esta manera que nuestras comunidades puedan recuperar nuestros derechos. Tras diferentes procesos de nuestros taitas y mamas, he podido vivenciar diferentes experiencias, diferentes procesos que han liderado y más aún en nuestro territorio, ya que tuvimos nuestra cacica, María Panana, quien fue una lideresa que llevó un proceso de recuperación de nuestro territorio. Y gracias a eso se han destacado varias mujeres en nuestro territorio como ex gobernadoras, y esto ha permitido a que promueva en más mujeres este liderazgo. Hoy estoy representando a un liderazgo joven. Yo miro a las compañeras que vienen de una trayectoria de participación, de incidencia. Yo en este momento estoy iniciando este proceso de liderazgo. Gracias a esto me ha permitido a que juntamente con otras mujeres vayamos empoderándonos para poder buscar un bienestar comunitario, buscar una armonía en nuestros territorios.
Esto ha permitido también pues de que tenga la experiencia de conocer otros procesos de liderazgo a nivel de nuestro departamento de Nariño, a nivel del departamento del Cauca, y para mí ha sido muy satisfactorio saber que no somos una sola voz de mujeres en un territorio, somos más mujeres, y esto permite a que se una una sola voz y podamos llevar a cabo el proceso que vienen llevando nuestras mujeres en cada uno de nuestros territorios. Gracias, Alessandra. Yo ahora voy a pasar más a preguntas no comunes, sino particulares. Y en realidad voy a empezar por Miriam, porque probablemente hay gente que no sabe la importancia que ha tenido su liderazgo. Ella es gobernadora del Cabildo Urbano de Chilcarihuac, en Medellín. Fue la primera mujer indígena en llegar al Consejo de Medellín. En 2016 fue a La Habana, a Cuba, como defensora de derechos de las víctimas de pueblos indígenas durante las negociaciones que terminaron en el acuerdo de paz. Es decir, hay un liderazgo claro de defensa de derechos, pero que entra al ámbito político, al ámbito del debate y la decisión y toma de decisiones en la esfera pública. Hablando de la paz real, la que se construye, ¿qué tan importante es lograr una democracia pluricultural? ¿Cómo ve el reto? ¿Qué tan importante es en esta coyuntura hacia adelante? ¿Cómo lo ve? Bueno, yo creo que ese es el ideal de todas las sociedades del mundo, incluyendo las nuestras, pues a eso es lo que aspiramos. Yo vengo de unos territorios en la actualidad muy difíciles, como todos los territorios de los compañeros que están aquí presentes. De las compañeras, pues yo digo compañeros porque lo tenemos que incluir a usted, es el más pluriétnico de todos, don Guillermo, ¿sí? Entonces, digamos que nosotros estamos hablando de que somos de una etnia y usted pues se nos declaró ya de varias. Entonces, precisamente, lograr el respeto por la diferencia, y la diferencia no es solamente entre adultos, sino también hacia los niños, el respeto a la diferencia de mi ser como mujer, mi respeto hacia los caballeros, el respeto a esas identidades culturales, a esos proyectos espirituales y vivencias. Yo creo que eso es a lo que todos aspiramos, que eso se vea reflejado no solamente en la normativa, sino también en la cotidianidad. A veces encumbramos nuestras ideas y pensamos que todo tiene que ser un discurso procesado y dejamos de lado el diario vivir. Y eso es lo más importante. Y la democracia tiene que reflejar lo que nosotros en otras latitudes hemos llamado el buen vivir. Pero ahí, en la práctica, en estrechar esas brechas de exclusión, en acercarnos un poco más como seres humanos, en reconocernos, porque el hecho de desconocer a pueblos étnicos, de desconocer el servicio social que pueden ofrecer las distintas áreas de trabajo personificadas, pues yo creo que eso es lo que construye estas grandes brechas que tenemos en la actualidad. El no reconocer una economía social, una economía más justa para todos. Ese es el ideal de toda sociedad. Acercarnos como seres, como individuos, como humanos, pero sobre todo aprender a convivir con una naturaleza, con un mundo
que está lleno de otros ecosistemas. Nosotros, yo, digamos, escuchando a las compañeras, me remontaba a mi niñez. Yo fui absolutamente, digo, feliz hasta mis 9 años. Digamos, un acuerdo de familia decidió en que tenía que salir a estudiar a una ciudad. Cuando salí a estudiar esa ciudad, y discúlpenme lo anecdótico, yo consideraba que nosotros, digamos, que vivíamos muy cercano a los Ojros, porque yo soy del Chocó, y yo consideraba que salir a Ismina, a Quibdó, a los centros urbanos, pues era lo mismo que estar muy cercano a los compañeros afros. Me encontré con una realidad muy distinta. Allá empecé a vivir lo que era la discriminación como indígena. Yo he vivido todo ese proceso y por eso defendimos a través de Francisco Rojas que ese pueblo tuviera una oportunidad de reconocerse en la Constitución, porque ahí encontramos discriminación. Para mí eso fue, digamos, muy traumático, porque yo sabía por historia, por mis padres que me habían contado qué procesos se habían vivido con los afros, y eso hizo que más adelante trabajáramos un proceso de cabildos urbanos, porque en ese entonces no se reconocía, digamos, a los pueblos indígenas en la Constitución de 1986 como sujetos de derecho. Había una norma que nos trataba como salvajes, ¿sí? Entonces, eso estaba en la memoria de muchas personas. Así que eso hace que yo empiece a reconocerme dentro de esa sociedad con lo que ya venía, a defender ese legado cultural, porque entre otras cosas todavía tenemos una barrera territorial para que se reconozca mi condición de indígena en cualquier parte del territorio nacional o latinoamericano. Entonces, aquí todavía hay pueblos luchando por un reconocimiento, más bien por una inscripción ante el Ministerio del Interior, por ejemplo, que le quita posibilidades de acceder a derechos. Eso suena increíble a estas alturas, pero nos ponen una barrera territorial. Entonces yo decía, pero pues, ¿cuál es mi diferencia, digamos, en estar en mi comunidad y en salir acá y que no se me reconozca como lo que soy en mi parte identitaria? Por eso también llegamos al Consejo de Medellín. Se me reconoce, digamos, en una causa en donde estaban inmersos mis compañeros indígenas, que era a través de las ventas informales. Y necesariamente, pues tenía que estar allí con ellos. Eso lo reconoce un cúmulo de personas que vivían en esas condiciones, y es así como llegamos. Y allí, en el escenario del Consejo de Medellín, nos dimos a la tarea de defender el concepto de territorio vivido. Es en este territorio donde estoy viviendo, en este territorio donde me estoy desarrollando como persona, en mi integralidad como indígena, y es en este territorio a donde debo aportar lo que como persona espiritual y culturalmente soy. Y allí dejamos ese legado, digamos, sobre todo en lo ambiental. Se hacen procesos en lo ambiental porque no nos podemos desligar que una democracia participativa tiene también que incluir esos sujetos que también son de derecho, como los ecosistemas, la silvicultura, los ríos que nos atraviesan, y considero que eso hace parte de todas nuestras vivencias. No solamente, digamos, como mujeres, porque nosotros sí nos ligamos maternalmente a los procesos de la vida. Si no tenemos con qué alimentar nuestros hijos, porque destruimos a la madre tierra, que es de donde tenemos el sustento, entonces, ¿qué vamos a hacer? Y eso parte de procesos que aparentemente son muy elementales, pero que hacen el diario vivir. Si yo no tengo agua para consumir, entonces, ¿a dónde vamos a llegar?
como seres humanos. Posiblemente nosotros necesitemos muchísimo de nuestra madre tierra, pero yo creo que si nosotros dejamos de existir, nuestra madre tierra no va a desaparecer. Y por eso, digamos, nos unimos a una democracia que no solamente incluye al ser humano, sino también a todos los ecosistemas que nos rodean. Así que nuestro ideal sigue siendo el de toda la humanidad, aunque se nos haya olvidado. Una democracia que incluya nuestras diferencias, que cierre nuestras brechas sociales, pero que además tenga en cuenta lo que nos da la vida con la madre tierra. Eso creo que es lo que todos aspiramos. Wow. Muchas gracias, Miriam. Mucho por reflexionar. Además es interesante que cada vez más la ciencia, conforme avanza, les va dando la razón. Y la primera parte de su intervención me hizo recordar una frase que me pareció fantástica la primera vez que la leí, que era: el mundo no va a cambiar por lo que dices, sino por lo que haces. Entonces sí, hay una parte importante del discurso, pero al final lo que va a cambiar empieza por lo cotidiano, que era lo mismo que se dijo apenas se lanzó la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y esto es importante, el primer artículo dice: todos los seres humanos son iguales en dignidad y derechos. En todo lo demás somos diferentes, felizmente. Si no, sería aburridísimo. Pero así es. Aida, tú eres una de las defensoras más reconocidas de derechos humanos desde los pueblos indígenas. De hecho, has liderado un movimiento de resistencia civil, de protesta pacífica, de resistencia, en relación a la defensa de estos derechos y territorios. Y teniendo como pilar el tema de la no violencia, como dicen los estándares internacionales, ¿no? ¿Cuál es la importancia para ti de este tipo de movimientos para lograr transformaciones sociales en Colombia? Bueno, yo creo que quiero partir de lo que ha sido el movimiento indígena caucano y colombiano, porque vengo del Cauca, y es que creo que cada una de las reivindicaciones o las exigencias en lo que nos hemos tenido que acudir tiene que ver con muchas de las realidades que vivimos cada uno en nuestros territorios. Nos hacía recordar la compañera Miriam, incluso el ser sujeto de derecho en el país, ¿no? Que en aquella época no éramos considerados sujetos de derecho. Y por tal razón, entonces, uno de los objetivos grandes del movimiento indígena o de los principios que nos han movido ha sido el principio de la madre tierra, el territorio, la cultura, la autonomía y cómo reivindicamos esos principios, porque milenariamente hemos sido objetos de despojo territorial, y no solamente ha sido de manera física, sino en el marco de los derechos que hoy siguen siendo vigentes. Entonces, si uno hace memoria, en aquella época no solamente los indígenas éramos objeto del despojo territorial, sino también los campesinos, los afrocolombianos o quienes vivimos en las zonas rurales. Ese ha sido uno de los pasos importantes de cómo exigir el respeto por el territorio, por la vida, por la presencia nuestra en cada uno de los lugares que nos encontramos, porque la madre tierra es una sola, y que en ese sentido entonces hemos tenido que acudir también a distintos caminos y acciones. Alguna vez después del 2008 a mí me decían cómo exponer a la gente
cuando se tapona la Panamericana, que es un tema álgido, yo diría para quienes aún no entienden por qué nos paramos en una vía, por ejemplo. Y que el hecho de pararse una vía, entonces nos decían que los indígenas eran terroristas, desocupados, bueno, todas las, las apreciaciones que podían dar y que de esa manera nos trataban. Nosotros hacíamos la cuenta en aquella época que me tocó, que fue el 2008, que asesinaron a dos compañeros, a Taurino Ramos, 122 heridos y otro compañero. Pero cuando hacíamos la cuenta, cuando no nos movilizábamos, nos estaban matando y hoy nos siguen matando. ¿Sí? Y una de las formas de reivindicación para nosotros fue esa, o sea, y hoy que me toca liderar o acompañar ese proceso en el país, yo digo, por ejemplo, los compañeros y los pueblos indígenas del Chocó, hoy los están sacando del territorio, muchos grupos armados, pero el interés es territorial, el interés es las rutas, las vías, y lo mismo pasa si uno va desde el Pacífico hacia la Orinoquía, una vía que van o empezaron a construir y que ahí van a afectar más de 14 pueblos indígenas, incluido los del Valle del Cauca, norte del Cauca, y lo que tiene que ver la Orinoquía, los pueblos indígenas que hacen parte de la Orinoquía. Entonces viene la pregunta, el desarrollo por encima de la vida de los pueblos indígenas o los pueblos más vulnerables del país. Eso nos ha movido muchísimo porque, entre otras, uno de los principios que ha tenido el movimiento indígena ha sido acudir al diálogo, porque no ha sido solo movilizaciones, ha sido no solamente acciones jurídicas o distintos caminos, sino que hemos acudido al diálogo y nos hemos sentado a dialogar. El problema es que en el diálogo no se materializan esas solicitudes que hacemos los pueblos indígenas. Pero tenemos que seguir insistiendo y por eso nosotros aún de manera a veces con la desesperanza decimos que vale la pena seguir construyendo paz en el marco del diálogo, en el marco de la diversidad que existe en el país, porque hay muchos pensamientos diversos, pero que ahí es donde tenemos que dialogar entre nosotros, seguramente con muchas de las dificultades y diferencias que podamos tener, pero que la paz se hace necesaria. Hoy, en los tiempos de hoy, tenemos la pandemia, una pandemia que ha cobrado muchas vidas, pero otra pandemia que ha venido históricamente ha sido la del conflicto armado. Entonces se incrementaron las masacres en Nariño, en Cauca, en Valle del Cauca. Ahora decíamos, las muertes selectivas son también de jóvenes, de niños, y que creo que vale la pena seguir en ese marco de buscar los diálogos, y en eso creo que es uno de los caminos que consideramos que el movimiento indígena no puede renunciar para buscar la paz, la tranquilidad, pero en especial para defender la vida de nuestros pueblos y de nuestro territorio, y creo que eso es lo que nos ha movido para acompañar estos procesos. Gracias, Aida. Creo que describes las dificultades que hay que enfrentar y que uno tenía la esperanza, ¿no?, de que la evolución suponía cambios más profundos en la construcción de la paz y vemos dificultades graves en este momento. Pero para refrescarnos voy a leerle un mensaje que nos ha llegado, que me parece también refrescante
decía yo. De Cristian Chalá nos dice, que está siguiendo el programa. Personalmente pienso que estos conversatorios deberían realizarse por el resto de la vida, porque permiten hablar entre pares, ampliar los puntos de vista, volvernos más tolerantes ante los demás, comprendernos, finalmente iniciar, como diría Zuleta, una plataforma donde podemos entrar en diálogo y realmente iniciar a construir un país. Y ya le leo de una vez el siguiente. Cristina Otalvaro. Buenas tardes. Soy ex alcaldesa en un municipio de Caldas. Mi participación en los foros de la ONU es por mi apasionamiento por la defensa de los derechos humanos, donde he podido trabajar y servir a la comunidad. Aplico derechos humanos siempre. Gracias por estos espacios. Un poco en la línea de, bueno, está bien los derechos humanos, está bien la Declaración Universal, pero miren que la vida de la gente no se transforma si las constituciones, los acuerdos no se aplican en la realidad. Y yo digo, hay que salir del mundo de los abogados, pero vamos a regresar al mundo de los abogados con Ana Manuela. La JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, sustenta gran parte de su accionar bajo el principio de la justicia restaurativa. Para quienes no lo saben, ¿qué es esto de justicia restaurativa? ¿A qué se refiere? Y además se ha mencionado, de hecho, la citan a usted, de que no difiere de los sistemas de justicia de los pueblos indígenas. Entonces, lo que mucha gente se pregunta, primero, ¿qué es esto de justicia restaurativa? Y segundo, ¿por qué es efectiva para consolidación de la paz? ¿Qué les diría? Lo primero que tengo que decir es que, como diría Miriam, incluso Aida, que no soy tan abogada, o sea, soy una abogada indígena, entonces eso tiene hace que tenga sus matices, ¿no? Y creo que buenos. Entonces, yo quisiera retomar algunas de las cosas que han dicho Aida y Miriam, porque pues esto es una conversación. Y, por ejemplo, este tema que ellas mencionan de los indígenas como seres humanos, ni siquiera como sujetos de derechos humanos, es un tema de no hace tanto tiempo, es un tema de hace menos de 50 años, o sea, en los años 70, cuando algunos de nosotros apenas estábamos por nacer, aquí los pueblos indígenas no éramos considerados seres humanos, o sea, se nos cazaba como animales. Y yo creo que toda esta lucha que dio... Uy, se congeló. y las organizaciones indígenas en general hicieron que se produjera un cambio en ese sentido. Las fuerzas de los pueblos indígenas se han convertido en, digamos, en paradigmas. Y entonces uno puede hablar del paradigma del buen vivir como un paradigma. Uno puede hablar también de la naturaleza como sujeto de derechos humanos como un paradigma. Y uno puede incluso hablar entonces del paradigma de la justicia restaurativa. ¿Por qué? Porque la justicia restaurativa, todos quizás saben que es uno de los paradigmas que tiene que aplicar la Jurisdicción Especial para la Paz. Es decir, en la justicia restaurativa, uno de los propósitos que se persiguen es que se pueda sentar la víctima, se pueda sentar el victimario y puedan dialogar juntos y encontrar una solución al problema que tienen. Eso es como uno de los puntos principales que tiene la justicia restaurativa, como esa búsqueda del diálogo entre las partes interesadas o entre las partes que están en conflicto. Y lo que hace un poco la justicia restaurativa, que además, digamos, hay unas definiciones muy interesantes de la justicia restaurativa, incluso
desde la misma Naciones Unidas. A mí, por ejemplo, me gusta esta idea que tiene Naciones Unidas de concebirla como una filosofía, como un paradigma que fomenta la humanización de la justicia penal, que considera el caso no solamente como un expediente más, sino como un expediente donde hay personas que necesitan atención, que necesitan apoyo, que tienen unas necesidades. Eso, digamos que es muy importante. Y lo otro que me parece muy importante de la justicia restaurativa es como, digamos, esa capacidad que tiene de no robarle el conflicto a las víctimas, sino de poner a las víctimas y a los victimarios a dialogar. Y en lo posible de también de promover que las personas que han cometido un delito se puedan reintegrar a la sociedad, y eso hacen las justicias indígenas. Entonces, una cosa que siempre decimos es la justicia restaurativa no es lo mismo que la justicia indígena. En Colombia hay tantos sistemas de justicias indígenas como pueblos, es decir, nosotros podemos hablar en Colombia de más de 115 sistemas de justicias indígenas. Lo que hizo la justicia restaurativa en su proceso de configuración, en su proceso de creación, que por supuesto es muchísimo más nuevo que las justicias indígenas, porque las justicias indígenas son ancestrales, son milenarias, es que toma prestado elementos de la justicia indígena y los trae a la justicia restaurativa. Por eso, digamos que uno lo que encuentra son puntos comunes, elementos comunes que pueden ser útiles, que están dentro de la justicia restaurativa, que también los encuentra uno en los sistemas de justicia de los pueblos indígenas y que pueden ser aplicados. Es decir, yo vengo de un pueblo indígena que sienta a las víctimas, que sienta a los victimarios y que juntos buscan una solución. Yo vengo de un pueblo indígena que está acostumbrado a algo que nosotros le llamamos el consejo, que es sentar a la persona que cometió el delito o el daño y aconsejarla, y no se le aconseja solamente con la palabra. Es decir, a esa persona también la aconseja el sol, porque la ponen horas debajo del sol. La conexión conspira contra nosotros. Lo aconseje. Cárcel, como cárcel. En la justicia restaurativa no prevalece la cárcel, no prevalece el castigo, sino esa búsqueda común de una solución. Entonces es eso, digamos que lo que yo he dicho es, no es lo mismo la justicia restaurativa que la justicia indígena. Las justicias indígenas son justicias milenarias, y lo que hace la justicia restaurativa es tomar elementos de la justicia indígena, especialmente de la justicia de los pueblos indígenas norteamericanos, y aplicarlos o volverlos partes de la justicia restaurativa. En los procesos de justicia indígena hay una conexión muy fuerte con la espiritualidad, es decir, nosotros casi nunca hablamos de delito, nosotros casi siempre hablamos de que la persona requiere de ser sanada, por ejemplo. Y yo creo que eso es lo que necesita este país necesita escucharse y necesita sanarse. Y yo no creo que eso solamente con la cárcel. Entonces, eso es lo que busca la justicia restaurativa y lo que busca las personas que cometieron los delitos, que cometieron estos hechos tan terribles. Digan la verdad de por qué lo hicieron, y que eso garantice que esas personas se puedan reintegrar a la sociedad, y que eso a su vez garantice que no reincidan. Y yo creo que eso nos ayudaría mucho para uno de los elementos importantes de
del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación, que son las garantías de no repetición, que es un poco también de lo que estaba hablando Aida, y es de esto sigue pasando, ¿sí? La violencia, a pesar de la firma de un acuerdo de paz, siguen presentándose hechos muy graves de violencia en los territorios, y especialmente en los territorios étnicos de este país. Entonces, necesitamos sanar y necesitamos conocer la verdad, y necesitamos que los que han cometido estos delitos digan la verdad y se responsabilicen de lo que, y dimensionen lo que hicieron. Eso es lo que busca la justicia restaurativa, y eso en gran medida también es una finalidad de la justicia indígena, pero no son lo mismo. Merece un programa aparte, pero parece que mucha gente debe tener mucho más claro. Y además es una particularidad que la comunidad internacional ha reconocido respecto al acuerdo de paz, la centralidad de los derechos de las víctimas, lo cual no es fácil, y es un paquete que es conjunto, es verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. No es solamente el buscar castigo para los supuestos perpetradores, porque estamos hablando de un proceso, como se ha dicho, es un proceso de sanación. Hay una frase, yo la mencioné en el ensayo, que le atribuyen a Nelson Mandela, que precisamente pasó décadas en la cárcel, y que en situaciones de polarización como la que atravesamos es importante recordar. Y la frase que le atribuyen a él es: si no logras convencer, no levantes la voz, mejora el argumento. Tenemos que convencer a mucha gente que realmente no conoce, tiene prejuicios, le falta información. Y cuando hay algo que no conoce, mucha gente tiene miedo y rechaza. Hay que tener mentes abiertas en el buen sentido. Pero bueno, vamos a ir con Liliana. Liliana participó en la comitiva de 7 víctimas del conflicto armado que acompañó al expresidente Juan Manuel Santos a recibir nada menos que el Premio Nobel de la Paz en Oslo, en Noruega. Desde hace varios años lidera un proyecto para reconstruir la memoria histórica de su pueblo, pero además ha asesorado en el proceso de reconstrucción de memoria a varios pueblos rurales de nuestra región, de América Latina, de Europa y de Asia. Y claro, frente a esto, la pregunta ¿es tan importante eso? ¿Por qué es importante la memoria histórica? Para consolidar la paz. Hay mucha gente que dice, no, pasemos la página, miremos hacia adelante. ¿Por qué es importante para la paz? Bueno, yo creo que es importante en la medida en que entre más antigua sea la cultura, es como aquel árbol, entre más profunda tenga sus raíces, más fuerte va a ser. Y la memoria y la historia de los pueblos indígenas puede ser tan compleja, tan virtuosa, pero también es cargada de conflictos y violencias, como lo acaba de decir nuestras lideresas. La mayoría de pueblos indígenas en el mundo hoy viven un momento crucial. Prácticamente la lucha es por no desaparecer. La lucha colectiva es por no dejar perder esa identidad, las tradiciones y sobre todo la defensa de los territorios. Hace muchos años empezamos una larga investigación sobre la memoria y la historia, y nos hemos dado cuenta que en muchos de nuestros pueblos indígenas, y en el caso particular el nuestro, nosotros hemos vivido 3 periodos, que es el periodo de exterminio, que va desde el siglo XV al XVI, el periodo de reducción, que va del siglo XVII al XVIII, y el periodo de integración, que es estos 2 últimos siglos. Y estos 3 siglos nos han hecho reflexionar sobre el papel fundamental de cuál ha sido nuestra vida, cuál ha sido las generaciones, las transmisiones, y sobre todo establecer que en estas violencias y conflictos que hemos pasado la mayoría de pueblos indígenas, se han generado códigos de defensa, códigos
que resaltan en muchos casos la valentía de los pueblos. Actualmente, los pueblos que sobrevivimos en Colombia somos pueblos que nos ha tocado luchar y nos ha tocado volver a esa reexistencia que tanto conversamos las comunidades. Y tiene también que ver con lo que acaban de decir las compañeras. A nosotros se nos decía que éramos salvajes, seres sin alma, incapaces y menores de edad. Y esa afirmación estaba escrita en la Carta Magna de la Constitución de 1886, lo que hacía que muchas personas no indígenas pudieran desarrollar procesos de explotación, procesos de discriminación, asesinatos selectivos y que muchos pueblos lamentablemente desaparecieron. Entonces, esta memoria histórica es importante, como lo dijo un mayor hace 3 siglos. Los MISAC debemos pensar más con el hígado y no con el estómago. Y creo que eso tiene que ver también mucho la referencia de la paz. Cómo es que el mundo indígena concibe la paz. Y en realidad en muchos de nuestros idiomas propios no encontramos la paz como una descripción, una traducción literal. Por ejemplo, en nuestro caso lo decimos Pishinda Guarami, pero en realidad es el estar tranquilo, el estar en armonía, el estar bien con el otro, el estar en minga, y esta connotación no quiere decir específicamente la paz como un proceso o un acuerdo escrito, sino más en el desarrollo, en las relaciones sociales que podamos tener al interior de las comunidades. Y la memoria en ese sentido, pues, tiene que ver también no solo con la memoria colectiva. Nosotros debemos fortalecer, y es parte de la lucha indígena, fomentar todos los hechos de nuestras propias realidades, qué es lo que ha pasado con nuestros gobiernos, qué es lo que ha pasado con nuestros territorios, qué es lo que ha pasado con nuestra identidad y con el proceso de las mujeres, de los niños, de la familia en sí, como principal núcleo de formación cultural en nuestros territorios. Pero también es el análisis de nuestras memorias como individuos, como familias, porque hoy nuestros mayores tienen mucha capacidad receptiva. Si hoy preguntamos a un mayor qué es el territorio, el mayor va a hablar del sol, de la luna, va a hablar del agua, de las medicinas, de los procesos de educación, y no va a dar un concepto como tal. Entonces, hablando más en términos juveniles, la memoria de nuestros mayores es como de 8 teras, mientras que la juventud de hoy es como de 1 giga. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que muchas veces en nuestra propia educación tendemos a minorizar la capacidad de memoria y a veces de poder captar esos conocimientos intangibles que el mundo no indígena nunca va a alcanzar a dimensionar, porque esto solo se entiende y se interpreta a través de los idiomas y de las tradiciones indígenas. Nosotras las mujeres somos las administradoras culturales y creo que a nuestro papel se debe la existencia hoy de tantos pueblos indígenas, y es muy importante reconocer esos nuevos escenarios que se vienen en pro de ese ejercicio de reconstrucción y sobre todo el fortalecimiento de la memoria. Además que para nosotros en nuestra visión lingüística, nuestro futuro es pasado y nuestro pasado es futuro. Entonces, nosotros siempre decimos vamos caminando hacia atrás, es decir, que vamos a fortalecer nuestras generaciones. Por eso es el principio de nuestra existencia. Wow. Mil gracias. Hay una tendencia a que uno se quede en su espacio de confort, ¿no? Como fue formado y con ciertas ideas, y que es fundamental para establecer justamente lo que se planteaba como el diálogo y la convivencia intercultural, pero cuesta.
y muchos de los derechos, como están planteados acá, son derechos que se han ganado, y muchas veces la gente piensa que es algo que siempre estuvo y no es así, ¿no? Yo recordaba a las mujeres que reclamaban el voto, que lo reclamaron por 2 o 3 décadas, y le decían locas por querer votar, y la mayoría de la sociedad decía, ¿qué les pasa? Si es lógico que la mujer no puede votar, no puede decidir. Y también tenía en términos generales un régimen de menor de edad. Claro, ahora la juventud crece creyendo que siempre fue así, o que los pueblos indígenas siempre fueron sujetos colectivos, o que, por ejemplo, el tema de la consulta previa siempre existió. Y de hecho, la consulta previa no solo es un derecho, es una salvaguarda precisamente porque los estados vieron que históricamente se habían tomado decisiones que les afectaban tanto que estaban desapareciendo. Entonces, no voy a señalar a los abogados, pero es el ejemplo, no son 4 abogados que se reúnen entre 4 paredes, no es un 4x4 y inventan un derecho o un mecanismo. Es resultado de la realidad, de necesidades y de luchas sociales. Y en esto voy a preguntarle a Alessandra. ¿Está por ahí Alessandra o que está que se conecta y se desconecta? Pero no sé si está conectada. Tengo una falla. ¿Sí? ¿Me escuchan? Estoy aquí presente, estoy escuchándolos. Tengo un problema con la conexión del internet. Ya. Sí, yo los escucho perfectamente. Nomás no me deje conectar la cámara. Ok, entonces te voy a hacer la siguiente pregunta. La mujer ha sido protagonista en procesos de organización, resistencia y supervivencia de pueblos indígenas. De hecho, todas las personas que están aquí, salvo yo, e incluso Alessandro, son ejemplo de ello. El tema es, ¿por qué es importante la participación activa de las mujeres en la construcción de la paz? ¿Qué le dirías? Para nosotros, considero... Sí. ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto. Sigue, Alessandra. ¿Me escuchan? Sí. En estéreo. Para nosotros, participación de las mujeres indígenas en la construcción de la paz es muy importante porque el diálogo social. En nosotros se había llevado el proceso de mujeres en nuestro territorio, es un proceso nuevo, un proceso surgente, pero que ha tenido unas grandes bases, la cual con el apoyo de ONU Mujeres, el apoyo de la misión de apoyo a los procesos de paz en Colombia, MAPOEA, ha encaminado un proceso de empoderamiento, la cual ha permitido que la mujer lidere la paz. Y esto permite que ellas lleven a cabo lo que es la identificación, lleven a cabo lo que es el reconocimiento de las diferentes problemáticas y necesidades más emergentes en nuestros territorios, lo cual ha permitido a que nuestras mujeres, al empoderarse, busquen un bienestar comunitario. Y este bienestar comunitario tenga unas bases en nuestros territorios para la construcción de la paz, una paz sólida, una paz que armonice desde nuestras familias hacia la comunidad en general. Nosotros hemos considerado que es muy importante la presencia de las instituciones como ONU Mujeres y otras entidades que se están dando presencia en nuestro territorio para formar, porque al formar podemos adquirir herramientas que nos permitan incidir en diferentes espacios donde se están construyendo las diferentes políticas que atienden las necesidades. Nosotros desde el proceso de mujeres que se está llevando a cabo en nuestro territorio,
tiene una amplia participación de mujeres y está promoviendo el liderazgo en las mujeres jóvenes, las cuales programas en diferentes políticas que se están llevando a cabo en nuestro territorio. Nosotros en el año pasado tuvimos la capacidad con otras mujeres líderes de llevar a cabo un foro político con nuestros candidatos a la alcaldía, la cual se propuso de que se llevara a cabo en el plan de desarrollo lo que es la equidad de género, donde la equidad de género sea incluyente, donde no se permita a que las mujeres puedan participar, puedan incidir, puedan conocer cómo se están llevando a cabo los diferentes proyectos en nuestro territorio. Pero esto ha sido gracias a mujeres que han traído las diferentes entidades que se están llevando a cabo en nuestros territorios. No sé si, muchas gracias. Si se escucha, es que está un poquito el internet. No, se ha escuchado muy bien. Sí, se ha escuchado muy bien. Desconectó. Le voy a comentar un par de mensajes que nos han llegado también. De Carelis Palmar Pacheco, que nos dice: los pueblos indígenas somos una civilización milenaria, somos garantes de la paz. Los pueblos indígenas somos los guardianes del planeta. Tenemos una estructura judicial tan especial y efectiva que por esa razón aún existimos. Y Ana Milena Reyes Arias, sobre el tema de la memoria, dice: sin memoria no hay futuro. Reconocer los problemas es el primer paso para encontrar las soluciones. De tal manera, la memoria colectiva es una herramienta fundamental para generar cambios. Y Cristina Ruiz Tejada dice: la memoria es importante, pero es una construcción social y debe ser colectiva, porque es importante para que haya un reconocimiento de todas las culturas y también para que por esta misma haya un reconocimiento de los hechos que han marcado la historia. Yo he tenido la oportunidad de estar en varios países trabajando para Naciones Unidas y Colombia es uno de los países más ricos que hay, donde hay espacio para todos, pero es uno de los países más desiguales. Entonces, el reto tiene una base posible, a diferencia de muchas veces lo que pasa en otros países. Entonces, le voy a plantear una pregunta para que me respondan brevemente, aunque como se plantea es bien difícil. Pero bueno, están representando ustedes a pueblos, a instituciones, a organizaciones que trabajan a diario por la defensa de los derechos humanos, de los derechos colectivos, de los derechos de las mujeres, pero sobre todo por la paz y la vida. ¿Cómo sueñan el futuro del país? ¿Cuál es su sueño del futuro de Colombia? De una manera concisa, si pueden. ¿Nadie se anima? Yo sé, Miriam. Adelante. Creo que todas estamos animadas a responder la pregunta. Estábamos esperando, como buenas lideresas, ¿sí? Una señal. Bueno, en breves palabras. Soñamos un país en donde podamos amar a nuestros hijos y verlos vivir en paz. Y este es un homenaje que yo hago a esta juventud que hoy nos está doliendo más que nunca. Cuando matan a un joven, pues a todos nos están matando la esperanza, en cierta forma. Yo traigo una frase que normalmente yo creo que aquí todas las líderes, las lideresas lo han escuchado, que pronuncian los médicos tradicionales en muchas de sus ceremonias.
vamos a unirnos en lo que es la humanidad. Vamos a trabajar por el corazón del hombre, por el corazón de la mujer, en una sola espiritualidad, ¿sí? Cuando vamos a empezar normalmente ritualísticas, en nuestros idiomas se pronuncia mucho expresión, el corazón de la humanidad es uno solo. Es como que si estuviéramos hablando de nuestro cuerpo, en donde hay muchas células, pero todas trabajan en un solo cuerpo. Y aquí lo que queremos es que en ese cuerpo de la humanidad todos tengamos nuestras funciones armonizadas, equilibradas. Y aquí también, digamos, hablando de nuestros jóvenes, los queremos que esperanzados en un mejor vivir. A nosotros, digamos, nosotros no estamos pensando en el futuro, nosotros estamos viviendo el presente, creemos, sobre todo estas mujeres que están aquí, ese relevo generacional de Areli, de Liliana, ese trabajo de la magistrada Ana Manuela, esa experiencia de Aida Quilcue, ¿sí? Con quien, digamos, comparto una gran solidaridad por todo lo que le ha tocado vivir en su Cauca querido, en sus reivindicaciones, en sus luchas, y sobre todo, pues, frente a la nostalgia de ver partir algunas personas que nosotros quisiéramos sembrarlas ya de viejos y no porque nos las hagan sembrar antes de la hora. O sea que son semillas biches que llegan a la tierra. Entonces, de todas maneras, eso es lo que todas queremos aquí. Lo que todos anhelamos, tener un mejor vivir para nuestras generaciones. Los pueblos indígenas luchamos por eso, para tener un mejor vivir, no solamente para las generaciones nuestras, sino para las generaciones de todos. Hay un mandato para cada uno de los pueblos, para cada uno de los continentes en los que, digamos, se dividió el mundo, ¿sí? Y cada uno debe buscar en su ley de origen cuál es el mandato que le correspondió. Y no es una pretensión que, digamos, los indígenas salvaguardamos la tierra, sí. Estamos cumpliendo con ese mandato de la ley de origen. Cada uno debe salvaguardar lo que le dejaron y aprender a compartirlo para tener una mejor convivencia. Eso es, digamos, como lo que nosotros queremos para el futuro. Gracias, Miriam. Ya que citaste a Aida, ¿cómo es tu sueño de la Colombia, Aida? No te escuchamos. Bueno, yo creo que más que un sueño mío, es un sueño de nuestro caminar, de los pueblos, de mujeres, de niños, de jóvenes, de mayores. Y alguna vez decíamos, quisiéramos tener nuestro territorio libre de tanta violencia, de tantos riesgos, que si hoy nosotros disfrutamos del agua, del aire, de todo lo que nos regala la madre tierra, nuestros hijos también la puedan disfrutar, que no la destruyan por una política de desarrollo distinto al nuestro, y que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra futura generación pueda disfrutar de eso que hoy nosotros disfrutamos. Que ojalá pudiéramos ser capaces de, yo sueño en que ojalá algún día esto cambie. Que muchas voces que hoy se han levantado y que yo aún veo una esperanza muy grande, porque en algún tiempo decíamos nosotros, hay que ir a hablar con los demás, con las demás organizaciones que no son indígenas. Pero hoy veo que muchas organizaciones sociales se han levantado, especialmente de la juventud. Y yo creo que esa es una gran esperanza para nosotros
para que haya esa transformación de que la diversidad sea tenida en cuenta, que esas voces distintas sean tenidas en cuenta y que ojalá en nuestro territorio podamos desarrollar nuestro caminar diario en el marco de los procesos colectivos que tenemos. Yo creo que ese es el gran sueño, vivir tranquilos y estar tranquilos en nuestro territorio. Quisiera entonces, en este breve minuto, agradecerle a ustedes, a Guillermo, a Naciones Unidas por este espacio, a Liliana por esa experiencia, a pesar de ser tan joven. Creo que esa es una de las semillas importantes que tenemos que conservar para avanzar. Arelis, Alexandra, de la compañera que viene de Nariño, me parece muy importante también, Mayora Miriam y Ana Manuela, que hemos caminado hace mucho rato en los distintos procesos. Creo que hoy estamos en distintos frentes, pero siempre encaminados a defender la vida y a que este país se transforme. Justamente sueño a que algún día no me toque salir corriendo como me toca hoy, porque me tengo que retirar en este momento, porque estoy en un sitio donde no me quedo. Entonces, les agradezco muchísimo por el espacio y espero encontrarme en ese caminar que nos une siempre a los pueblos indígenas y a las demás expresiones del país. Muchas gracias. No, gracias a ti, Aida, por tu tiempo y tu sabiduría compartida. Pero bueno, vamos a cerrar con los demás sueños. Ana Manuela, ¿cuál es tu sueño de Colombia? El primero es no escuchar este tipo de cosas que escuchamos. Por ejemplo, eso que dice Aida y que me duele porque no solamente la he visto, sino que también la he acompañado en esos momentos en que ha tenido que salir corriendo por salvaguardar su vida. Yo, digamos que puede sonar, como dirían por acá, cliché, pero yo sueño con un país que deje de resolver sus problemas, sus conflictos por medio de la violencia. Yo creo que eso tiene que ver con todas las atrocidades que he visto en mi pueblo. El pueblo Cancuamo fue víctima de más de 400 asesinatos en muy poquito tiempo. Y eso de alguna manera a mí me confrontó, me enfrentó a la violencia, a las atrocidades, al desvalor de la vida. Entonces yo sí sueño con un país que deje de resolver sus problemas a través de la violencia y a través de las armas. Con un país en el que nos respetemos, como decíamos, como seres humanos, porque creo que eso, a pesar de que seguimos diciendo que esto ocurrió hace mucho tiempo, como digamos, los tiempos en que éramos cazados como animales, los tiempos del terraje, como decía Liliana, pareciera que fue hace mucho tiempo. Todo eso persiste hoy, de alguna manera. Es decir, eso es en gran medida la raíz de muchos de nuestros problemas, es que nos siguen viendo como inferiores, que nos siguen viendo como si nos sintiéramos, como si no fuéramos seres humanos, como si no nos doliera la vida. Entonces yo creo que nos tenemos todos en el mundo que empezar a respetar como seres humanos, como familias, como decíamos al principio de esta conversación, como familias de la misma especie humana, no como seres distintos, como en esas formas en que nos dividieron. Yo creo que eso es muy importante. Y creo que es muy importante, para mí es muy importante que pudiéramos establecer unas relaciones más respetuosas con la naturaleza, entendiendo de verdad. Nosotros como indígenas, yo creo que eso nos pasa a todas las que estamos aquí sentadas y a muchas de las personas que seguramente nos están escuchando, y es que uno no puede concebir, y esto es real, uno no puede concebir la vida sin el oxígeno. Uno no puede concebir la vida sin el agua, uno no puede concebir la vida sin el sol.
Entonces uno a veces no entiende cómo es que a veces nos creemos superiores a todo eso. Entonces para mí es muy importante que podamos también establecer esas relaciones respetuosas con todos esos seres también, con el sol, con el agua, con todas esas madres y padres que así los llamamos nosotros, los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, ese es mi sueño de país, un país que resuelva sus diferencias a través del diálogo, a través de la palabra. Yo creo que esa es una herramienta muy, muy importante. Y si esta ya es la última intervención, entonces yo también quisiera aprovechar por el espacio y aprovechar por el interés de escucharnos como mujeres indígenas. A veces es muy común que en estos espacios se escuche más la palabra de los hombres, la palabra de los líderes, pero a mí me parece también muy importante que se escuche la palabra de la mujer. Pues porque para algunos pueblos, y esto es real, es decir, algunos pueblos consideran que esta es la era, la época de la mujer. Y que nosotros en estos tiempos de violencia, dicen los guayú, por ejemplo, las mujeres somos la luna, y entonces somos las que venimos a refrescar este mundo tan convulsionado. Entonces, por eso me parece importante estos espacios de encuentro, estos espacios en donde podamos también como mujeres contarle al mundo cuál es nuestra visión de la vida y cómo nos soñamos este país. Gracias. No, gracias a ti, Ana Manuela. Antes de pedirle el sueño a Liliana, voy a leer lo último que nos han mandado. De Becky Ortiz. Dice, la definición de paz debe incluir igualdad o paridad entre hombres, mujeres, entre diferentes razas, entre diferentes condiciones económicas. Como sabemos, raza hay una, ¿no? Pero en fin, la paz de este país no es una simple ausencia de violencia. Es proporcional a oportunidades para los que no viven en la capital o en las ciudades, sino paridad de oportunidades, servicios, educación en el campo, en las áreas rurales. Las mujeres como creadoras de familia y comunidad tienen la misma responsabilidad y deberían tener la misma participación intelectual y práctica que los hombres. Eso se construye conjuntamente. Hay una frase que yo escuché que me pareció fantástica, que decía una mujer: cualquier cosa que pueda hacer hombre, que pueda hacer un hombre, yo puedo arreglarla. Que no era más o menos lo que se esperaba. Ahora sí acabo con esta. Esther Vega Blanco. Quiero que las niñas y los niños puedan caminar mirando las flores, ver correr el agua, con una escuela digna, que puedan colocar sus pies sobre el agua, que podamos tomarnos un vaso de agua y descansar sobre la roca, que por encima del ser humano y de nuestra belleza natural no esté la explotación minera de nuestro territorio. Liliana, ¿cómo es tu sueño de Colombia? La verdad, yo quisiera que los colombianos y las colombianas pudiéramos mirar a los pueblos indígenas no como aquellos del folclore, ni aquellos que aparecen solo en las noticias pesimistas, amarillistas. No quisiera que vieran a los indígenas que se oponen al desarrollo, sino a unos pueblos supremamente ricos en conocimiento, que vieran la riqueza territorial, la riqueza histórica, la riqueza que guardan estos colectivos tan ancestrales. En la educación actual de nuestro país no se enseña la riqueza cultural de Colombia, se enseña otro tipo de diversidad. Conocemos más la filosofía griega, conocemos más la historia europea, conocemos más los procedimientos, los protocolos, todo el estudio hecho
para el hombre que piensa y para el hombre y para la humanidad desde otro continente. No valoramos lo que somos en este país. Y eso es una falta de identidad, es una falta de una educación que llegue a esa humanidad. El día que nos podamos reconocer, el día que podamos partir del respeto hacia el otro, ese día podremos ir construyendo esa necesidad humana de relacionamiento, esa necesidad de paz que debe nacer como un principio y un derecho humano. Con total tristeza todos los hechos de asesinato, y es muy cierto lo que dice la compañera Ana Manuela. Nosotros no podemos valernos de los medios armados para conseguir propósitos, sean políticos, ideológicos o tan solo delincuenciales. No lo podemos permitir. Nosotros, los pueblos hermanos y las mujeres, estamos hechas para generar, para proteger la vida y asimismo poder garantizar esa preservación cultural que muchos de nuestros ancestros nos los han encargado, y que no podemos seguir viendo a los pueblos indígenas como aquellos salvajes o aquellos menores de edad. Hay un gran desconocimiento en nuestro país, y es triste decirlo, pero lo voy a decir con toda franqueza, es que no conocemos a los pueblos indígenas de Colombia. A veces se nos ve allá en unos comerciales propagandísticos, pero no se nos han preguntado, bueno, ¿qué están proponiendo? ¿Qué aportamos a nuestro crecimiento como colombianos? ¿Qué aportamos a la identidad cultural, a la democracia? Porque mucho se ha escrito. Miren, nosotros somos los reyes de Latinoamérica. Tenemos muchos derechos que se han reconocido y que hemos conquistado nosotros mismos, pero desconocemos por completo la riqueza cultural de nuestro país. Y por eso mucha gente, y es triste decirlo, muchos colombianos no saben que están los Misak en el Cauca, inclusive aquí muy cerquita, no nos conocen. Si uno va pasando por las calles de Popayán de Cali, va a decir, usted es peruano, ecuatoriano, boliviano, mexicano. Y no nos conocen, y eso pasa aquí, pasa en el norte, pasa en el oriente. Hay una intención siempre de desconocer esa ancestralidad. Por eso creo que lo fundamental en los colombianos es poder aceptar, poder reconocer, poder conocernos, porque también somos país y también aportamos a esa construcción desde visiones y culturas distintas. Y creo que ahí parte el crecimiento humano de cada uno de nosotros, al conocer, al reconocernos y asimismo poder respetar esos derechos, porque si no, simplemente aquí nos están metiendo una especie de chip de homogenizar y que todos pensemos y seamos como máquinas, o a veces nos dejamos llevar por la información de los medios de comunicación donde siempre desconocen, donde folclorizan, arcaizan, donde siempre los pueblos indígenas son allá los pobrecitos, allá los que no pueden pensar, allá los que viven lejos, pero también somos los pueblos que estamos luchando por proteger esa identidad, para que en las ciudades llegue agua, para que en las ciudades tengan oxígeno, para que haya comida, pero también como esa riqueza cultural que aportamos al país. Si en algún momento no entendemos esa diversidad y esa diferencia como un factor de la humanidad, como un factor de todos los colombianos, tristemente los hechos de violencia, de discriminación, de xenofobia seguirán existiendo. Así que yo invito a todos los colombianos que podamos construir un futuro mucho más diverso, conociendo las realidades de los pueblos hermanos, de los pueblos indígenas, conociendo esa memoria y esa historia que nosotros nos encargamos de siempre de revivir, y así poder nosotros existir otros 5.000, 3.000 años como colectivos. ¡Wow! ¡Qué mensaje! Creo que la posta de liderazgo está asegurada. Ahora vamos a escuchar a la que presumo es la lideresa más joven, ¿o me equivoco? Alessandra, ¿cuál es tu sueño luego de escuchar a tus mayoras? ¿Cómo sueñas Colombia? ¿Cuál es la Colombia que sueñas? Para mí es muy importante que como jóvenes
en nuestros territorios podamos caminar con libertad y con dignidad, porque es muy importante de que continuemos de la mano de nuestros mayores, nuestras señoritas, nuestros niños o guaguas, como los otros acá los llaman, construyendo esa paz tan anhelada que buscamos en nuestros territorios. Qué bien y qué bonito saber que en otros territorios se están trabajando por la construcción de esta paz y van encaminados hacia un bienestar comunitario. Para mí, sueño con que podamos caminar juntos en la construcción de una paz sólida, donde se tenga en cuenta las diferentes opiniones, las diferentes intervenciones de nuestros mayores, de nuestros jóvenes, de nuestros niños, para que hacia un futuro no tropecemos con lo mismo que nosotros hemos propuesto. Es importante también que nosotros podamos tener y empoderarnos sobre lo nuestro. Lo que decía la compañera Liliana, qué importante saber valorar lo nuestro, saber rescatar lo que nuestros mayores y mayoras han hecho en nuestros pueblos, y para que nosotros como jóvenes, como niños, como niñas, puedan seguir trabajando este legado que es el bienestar comunitario. Yo en este momento estoy iniciando este proceso de liderazgo, un proceso donde está surgiendo en nuestro territorio. Gracias al apoyo de las diferentes entidades, y aprovecho el espacio a Naciones Unidas por promover estos espacios de diálogo donde nos permite compartir estos saberes y experiencias de liderazgo. Miro que en el Cauca y en donde las otras compañeras como Manuela, Miriam, vienen liderando procesos, para mí es muy satisfactorio de que nosotros podemos seguir tras ese legado donde ellas han venido trabajando. Para mí, qué importante que en un futuro nos podamos reunir personalmente y poder intercambiar estos saberes, poder intercambiar estas trayectorias de liderazgo, cómo ellos han llevado en sus territorios y poderlos implementar acá en nuestros territorios. Porque el proceso de mujer aquí es nuevo, es joven, pero sabemos que estamos caminando con unas bases sólidas, que vamos tras el legado de nuestros mayores y mayoras. Agradezco el espacio, pedir disculpas, la conexión de internet está muy baja, pronto no sé si se me escucha bien, pero agradezco el haberme invitado en este espacio y espero en un futuro podernos encontrar. Muchas gracias. Mil gracias, Alexandra. Y en realidad, mil gracias a todas. Creo que han logrado impactar y destruir algunos mitos y prejuicios de alguna gente. También han visto que hay mucha gente ya convencida y militante, pero es tan importante compartir su experiencia y su sabiduría, y estoy absolutamente de acuerdo de que hay en la base una enorme ignorancia, que por supuesto hay que combatir, pero hay que combatir con política pública, desde las escuelas, desde las facultades, en las universidades, porque de ahí a veces conversamos, ¿cómo esperamos que jueces y abogados formados en las universidades puedan conocer la justicia de los pueblos indígenas si nunca se enseña? Entonces, ¿por qué esperamos un resultado diferente sin adoptar determinados cambios en algo que creo que es compartido, una enorme riqueza que tiene Colombia y que hay que preservar? Y este agradecimiento lo cierro con una cita que yo escuché de una víctima colombiana, que creo que engloba su sueño, y decía: yo sueño con poder regresar a mi tierra, a mi territorio, a mi casa, y dormir nuevamente con la puerta abierta, que engloba muchas de las cosas que han dicho ustedes sobre territorio, equilibrio,
tranquilidad, libre ejercicio de derechos. Les agradezco muchísimo su tiempo, su paciencia peleando con la conexión de Internet, sus facetas dentro de este mundo complicado entre la pandemia y los medios virtuales, pero el mensaje creo que está claro y como Naciones Unidas agradecerles una vez más por su trabajo en favor de la paz, en favor de las comunidades. Nosotros estaremos ahí. Los estándares internacionales, la comunidad internacional les apoya y les admira por su trabajo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos, a todas. Muchas gracias y hasta pronto. Un abrazo para Miriam, Liliana, Arelis y para Guillermo.